Es un privilegio tener a Jesucristo como Salvador. Y no tener a Jesucristo como Salvador es una pérdida, y es una pérdida eterna. Deseo en esta noche, a través de la exhortación de la palabra de Dios, poder ilustrar cómo Jesucristo es nuestra única esperanza de vida. Poder ilustrar que la solución a nuestra condición de pecadores no está en lo que podamos hacer, sino en lo que Jesucristo puede hacer por nosotros y en nosotros. Quiero iniciar en esta oportunidad la disertación de la palabra de Dios haciendo oír lo que dice el testigo fiel y verdadero a la iglesia en la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea: he aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea es muy importante, porque revela la condición de la iglesia en la Odisea. Cuando le dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, sino tibio, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Para entender un poco el mensaje a la Odisea, es importante recordar cómo era la ciudad en la Odisea. La condición de la ciudad de la Odisea fue ilustrada para describir la condición de la iglesia en aquella época. La Odisea era una ciudad que estaba en Asia, sobre el mar Mediterráneo. Era una ciudad muy rica, muy reconocida, era un tráfico de comercio. Era una ciudad que tenía una facultad de medicina muy desarrollada. Era destacada porque producía un colirio muy fino. Además de esto, tenía aguas termales, lo que le permitía a sus habitantes gozar de aguas tibias. ¿Y a quién no le gusta el agua tibia? Esta ciudad, en su historia, cuentan los historiadores que sufrió un terremoto. Y el emperador, en esa época, para atender esta calamidad, les ofreció ayuda, pero ellos rechazaron su ayuda. Ellos eran muy ricos, muy orgullosos, se consideraban autosuficientes, consideraban que no necesitaban ayuda de nadie, ni del mismo emperador, así que rechazaron su ayuda y decidieron emprender la reconstrucción por sí mismos. La condición de esta ciudad bien describe la condición en el periodo, en la iglesia de la Odisea. La condición espiritual de los cristianos en la última época de la historia de la humanidad. ¿Y cuál es la condición de la Odisea? Recordemos nuevamente, Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La condición de la Odisea es una condición de tibieza espiritual. Y la tibieza provoca que sea vomitada de la boca de Dios. Por ser una iglesia tibia, ha excluido a Jesucristo de su medio y se ha tornado la única iglesia donde Jesús está fuera. Por eso, cuando se leen los últimos versículos del mensaje a este periodo, se presenta a Jesús como: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, porque ha sido excluido de su iglesia. Ahora, aquí creen ustedes que se aplica el mensaje de la iglesia de la Odisea, ese mensaje de tibieza espiritual, ese mensaje, esa condición indeseable. ¿A quién creen ustedes que se puede aplicar este mensaje? Pues este mensaje se aplica a quienes no creen que se aplica para ellos. Si usted está pensando que este mensaje no se aplica para usted, es precisamente a usted a quien se aplica. Este mensaje se aplica a los que creen estar bien y no necesitar nada, a los que se sienten satisfechos con su vida mediocre, con su poco crecimiento, con sus pobres avances espirituales. El mensaje de la Odisea es una sorprendente denuncia, es para alarmarnos, porque hay una amenaza de ser vomitados, de caer de la gracia de Dios por estar en esta condición.
Se podría decir en resumen que la Odisea tiene tres problemas. Si avanzamos un poco más en el mensaje a la Odisea, el versículo 17 plantea el problema de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Rechazaron la ayuda del emperador. Y no conoces que tú eres un cuitado, es decir, un necesitado, miserable, es decir, está en una condición de extrema necesidad, pobre, ciego y desnudo. Se puede decir que los problemas de la Odisea son tres: pobreza, ceguera y desnudez. ¿Quién quisiera hallarse en tal condición? De estar pobre, de ser ciego y para colmo, estar desnudo. Personalmente me gusta el mensaje a la Odisea. Es un mensaje duro, es un mensaje que hace un diagnóstico de la condición de los cristianos en esta época, pero a la vez es un mensaje lleno de esperanza. Hace el diagnóstico de la condición paupérrima de los cristianos en el último periodo de la historia de la humanidad, pero a la vez revela todas las provisiones que el médico divino ha hecho para dar sanidad al enfermo, desnudo, empobrecido y ciego laodiceano. Sí hay esperanza para un laodicense. Esta semana hemos estado hablando del tema de la salud, del eliminamiento sistemático, de la desmineralización temprana, de todo lo que está sucediendo, de los riesgos de contraer cáncer por todos los agroquímicos aplicados a la agricultura. Y podemos decir que el cáncer es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que se toma su tiempo para desarrollarse. Pero si el cáncer, aunque es una enfermedad terrible, es diagnosticado a tiempo, se puede tratar y hay esperanza de sanidad. Si el cáncer no es detectado a tiempo, es un riesgo total. La condición del laodicense es también progresiva. Si se acepta la provisión hecha por Dios, habrá restauración completa. Si no se acepta, entonces no quedará sino ser vomitado de la boca de Dios. La solución a este problema está en el versículo 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, vestiduras blancas para que se cubran la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Comprar oro para salir de la pobreza, vestiduras blancas para cubrir la desnudez y colirio para aliviar la ceguera. El laodicense es miope, no ve más allá, no percibe su condición, no discierne las señales de los tiempos. Deberíamos estar en una posición ventajosa, pero estamos todavía en una posición totalmente desventajosa, como hemos estado viendo en esta semana. La Odisea necesita con urgencia el oro, necesita con urgencia el colirio y necesita con urgencia el vestido. Podríamos hoy hablar del oro, que es maravilloso, podríamos hablar del colirio, pero como el tiempo que tenemos en esta oportunidad es breve, quisiera referirme al manto, al vestido. Quiero que en esta noche dediquemos unos minutos, que podamos prestar todo nuestro sentido a este asunto. Cuando Dios creó al hombre, nos vistió con su manto. Génesis capítulo 1, versículo 16, habla que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que al llevar la imagen y semejanza de Dios, el hombre era perfecto, el hombre era sin mancha, el hombre era puro, el hombre era santo. Además de todo esto, el hombre era feliz. Hay un detalle interesante en Génesis. En el capítulo 2, el versículo 25, usted lee la Biblia y dice allí que Adán y Eva estaban desnudos ambos y no se avergonzaban. Luego va usted al capítulo 3, lee el versículo 7 y dice que Adán y Eva estaban desnudos y ahora se avergonzaron. ¿Por qué en Génesis 2, 25 no están desnudos y no se avergüenzan, y ahora en Génesis 3 están desnudos y sienten vergüenza? A tal punto que corren a esconderse y a confeccionarse delantales de hojas de higueras para cubrir la vergüenza de su desnudez. La respuesta es sencilla. Salmo 104 da la respuesta, versículo 1 al versículo 2. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 2, antes del pecado, estaban desnudos, de ropas como estas, porque a ellos los cubría un manto de luz, como cubre a los ángeles y al Padre Celestial. Luego que ellos pecan, el pecado quita de ellos este manto, porque este manto era símbolo
de su inocencia, de su pureza, de su santidad. El manto desaparece de ellos, ahora ven la vergüenza de su desnudez y corren a confeccionar delantales para cubrir la vergüenza. Este manto era representativo. El manto era una representación de su inocencia, de su perfección, de su santidad. Era un símbolo del carácter de Cristo que estaba en ellos, de esa vida inmaculada, pura y santa que estaba sobre ellos. Era un símbolo de obediencia perfecta, era una señal de no pecado. La desnudez que hoy purula por doquier es una evidencia de pecado. Este manto era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Luego entonces ellos pecan, el manto desaparece, ahora confeccionan un vestido de higuera. Pero el vestido que ellos confeccionan era una solución ineficaz, porque el vestido no los cubría completamente. Apenas pudieron confeccionar delantales. No sé si ustedes entienden el término, delantales. Era un vestido que no suplía su necesidad. Era un vestido que no los podía poner en tal condición de poder volver a comparecer delante de Dios, el Padre Celestial, como lo solían hacer antes del pecado. El vestido de higuera que confeccionaron y que pusieron sobre sus personas era una prueba de que habían roto su relación con Dios. Las hojas de higuera representaban también los argumentos que ellos usaron para cubrir su desobediencia. Pero Dios viene a su encuentro, no los abandona. Satanás esperaba hacer pecar al hombre y que luego Dios lo abandonara a su suerte para poder hacer de este mundo un lugar tenebroso, del hombre su esclavo, y establecer aquí su reino infernal. Pero Dios no lo abandona. Dios sale al encuentro del hombre, no acepta la solución que el hombre propone porque era insuficiente, no servía. Así que Dios plantea una solución para el hombre. Dios entonces provee un manto de piel de cordero para cubrir la desnudez del hombre. Dios sacrificó un cordero o 2 corderos, no sé cuántos, y de esos corderos, Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre, Jehová mismo hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¡Qué increíble! El hombre por pecar queda desnudo como símbolo de su pecado. Ahora Dios sale a su encuentro, sacrifica unos corderos, toma sus pieles, les confecciona vestidos y con esos vestidos los viste, los cubre. Dios les confecciona un vestido completo de pieles de cordero. Alguien tuvo que morir para tomar los vestidos con que cubrirlos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y todos los que moran en la tierra, los de la colina también, le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Todos aquellos que están en esta región, que están en Bucaramanga, que están en todo lugar del mundo y del país, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, adorarán al enemigo, al dragón. Pero entonces dice: cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Ese Cordero que murió para cubrir a nuestros primeros padres era una figura de sacrificio del Cordero de Dios que debía morir por la raza humana. ¿Cuándo murió Jesucristo por la humanidad? Jesucristo murió aproximadamente 4000 años después que Adán y Eva pecaron. Pero la Biblia lo presenta como muriendo desde el principio, desde la fundación del mundo. Esas son las cosas que Dios llama las que son, como las que no son. De Romanos 4:17. Jesús murió en el Cordero para que el hombre pudiese tener esperanza. La sentencia de Génesis 2:17 era: el día que pecares ciertamente morirás. Ese día que nuestros primeros padres pecaron, ellos debieron haber sido aniquilados porque Dios había dado la sentencia. Ellos no son aniquilados porque ese día que ellos pecan, Jesús dice: Padre, no los aniquile, no destruya al hombre, permítame morir en lugar del hombre. Permítame ser el cordero expiatorio
permítame ser el sustituto, permítame ser el que tome el lugar del hombre y dele una nueva oportunidad. Y así es que Jesús se convirtió en la solución para la humanidad en aquella terrible crisis. Jesús se convirtió en el Cordero sustituto, se convirtió en el fiador, en el garante, en el que pagó la deuda. Jesús se convirtió en el que murió. Jesús fue el amigo fiel que estuvo dispuesto a morir en su lugar y en el mío. ¡Qué extraordinario! ¡Qué amor tan maravilloso! Jesús muere para poder revestirnos con su manto de justicia. Y de eso quiero hablar. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla del manto blanco inmaculado que representa la inocencia, la pureza, la santidad y la belleza del carácter de Jesucristo. En Génesis perdimos el manto, en Apocalipsis nos es restaurado. Apocalipsis 3:5. En Génesis nos vestimos de hojas de higuera. En Apocalipsis somos vestidos de lino fino, limpio y brillante. Apocalipsis 19:8. En Génesis contaminamos nuestras vestiduras. En Apocalipsis son lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. En Génesis quedamos desnudos por causa del pecado. En Apocalipsis somos vestidos de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:18. En Génesis recibimos un manto de piel de cordero. En Apocalipsis somos vestidos del manto de la justicia, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 13:8. ¿Qué les parece? Qué extraordinario la obra de Dios. El manto de Dios es la solución a la condición de desnudez del laodicense, del laodiceano que vive en esta época. Ese manto que Dios quiere ofrecernos es el carácter inmaculado de Jesús. Jesús quiere que usted tenga su carácter. Jesús quiere que usted se revista de su hermosura. La justicia de Jesucristo es representada como un manto. Y este manto, esta justicia, está entretejida a lo largo de la Biblia como una hebra de oro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que el tema del manto no es solo un tema para estudiar, no es un tema para analizar, es nuestra esperanza de salvación, es una experiencia que debemos vivir. El ser humano tiene dos problemas fundamentales. Uno, estar privado de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Es decir, estamos privados de su santidad, de su perfección, de su belleza, de eso noble, bello y elevado que hay en Dios. Esa es la situación del ser humano. La condición del ser humano bien se puede describir con un marranito. Si trajéramos un marranito aquí, lo arreglamos, lo vestimos, lo bañamos, le hacemos todo lo que queramos para ponerlo hermoso y luego lo soltamos, ¿dónde tendríamos que ir a buscar luego el marranito? Pues en la basura, en el lodo, en medio de la inmundicia. Esto bien ilustra la naturaleza del ser humano. Por naturaleza somos como el marranito, tendientes a la inmundicia. Somos tendientes al pecado, somos tendientes a la no santidad. La santidad no es algo natural en los seres humanos. No es natural que los seres humanos tomen la palabra de Dios y la lean. No es natural que los seres humanos hagan una oración cada mañana al despertar. No es natural que los seres humanos, cuando van a beber agua limpia y contaminada, Padre, gracias por el agua. No es natural. Como bien dijera Spurgeon, puede que una oveja caiga en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en el fango. Esa es la naturaleza del ser humano. Nuestra tendencia no es hacia la santidad, no es hacia los campos fructíferos, no es hacia lo sublime. La tendencia de nuestra naturaleza es hacia lo bajo, es hacia lo inmundo, es hacia lo vil, es hacia lo satánico, a lo pecaminoso. Esa es nuestra condición. Job 15:16 dice: cuánto menos el hombre, un ser abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Abominable, que inspira horror, que es detestable, que es desagradable.
Esa es nuestra naturaleza. Es algo que produce horror. ¿Cómo un ser humano puede tomar a un niño y hacerle vejámenes, abusarlo, maltratarlo y finalmente matarlo? ¿Cómo un esposo puede volverse contra su esposa y asesinarla, a quien le juró amor eterno en el altar? ¿Cómo un hombre puede ser infiel a su esposa? ¿Cómo una mujer puede tratar duramente a su esposo, hacerle cantaleta hasta hacerlo infeliz y agobiarlo? Esa es la naturaleza del ser humano. ¿Cómo los hijos se levantan y asesinan a sus padres? ¿Cómo las madres se olvidan de sus hijos? Esa es nuestra naturaleza. Cuánto menos el hombre, un ser abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua, vil, malo, de poco valor, indigno. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra real situación. Estamos desprovistos de esa gloria de Dios. Y el otro problema del ser humano no solo es estar desprovisto, sino que está vestido de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos como hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dos problemas: destituidos de la gloria y vestidos de inmundicia. Dice la Biblia que todas nuestras justicias, todas nuestras obras son como un trapo inmundo. ¿Y qué es un trapo inmundo? A lo que el profeta Isaías compara nuestra condición, que es un trapo inmundo. Isaías se estaba refiriendo a 600 años antes de Cristo, 2600 años atrás, cuando no había los artilugios que las mujeres usan en su costumbre mensual. Entonces usaban un trapo. Y a ese trapo inmundo, sucio, nauseabundo, pestilente, comparó Isaías la condición del ser humano sin Jesucristo. No se sienta orgulloso de ser el mejor cantor, el que más da, de las ofrendas que hace. Todas nuestras mejores obras sin Jesucristo son como un trapo apestoso. Nuestras obras sin Cristo son como nada. Nuestras obras sin Cristo están enranciadas por el egoísmo. Nuestras obras sin Jesucristo están impregnadas de orgullo recalcitrante. Nuestras obras sin Cristo son como un trapo asqueroso. Nuestro obrar sin Cristo apesta. Esa es la real condición del ser humano. Pero lo maravilloso de todo esto es que a grandes problemas, grandes soluciones. Dios tiene una doble solución a este doble problema del ser humano. En Lucas capítulo 15 se revela esta solución. Lucas capítulo 15 me maravilla. Es un concierto de la gracia de Dios. En Lucas capítulo 15 se describe la más dulce sinfonía que jamás alguien ha podido escuchar. Es un cántico de la gracia de Dios. Son 32 versículos de pura gracia redentora. 7 de ellos están dedicados al relato de la oveja perdida, 3 a la dracma perdida y 22 están dedicados a la conmovedora historia del hijo pródigo, del hijo derrochador. De los 3 relatos, que son maravillosos, deseo hacer énfasis en el tercero, la historia del hijo pródigo. ¿Quién fue el hijo pródigo o el hijo derrochador descrito en Lucas capítulo 15? Bueno, fue un joven que nació con todos los privilegios que usted se pueda imaginar. Nació en una cuna de oro. Para ilustrarlo en términos modernos, podríamos decir que fue un hombre, un hijo rico, un hijo de un hombre rico que nació en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, el país más rico del mundo, el país que ostenta la renta per cápita más alta que cualquier otro. Bueno, al nacer en Qatar es hijo de un jeque, pero teniendo todos los privilegios, todo lo que cualquier ser humano pudiese desear, entonces se cansa en su hogar. Cree que es mal comprendido, le parece que su libertad le es restringida, así que un día se acerca a su padre: padre, dame la herencia. Su padre no quiere coartar sus decisiones, hace su herencia, le da su parte. Él se compra un jet y se marcha lejos, dice la historia, a un país lejano. Dice, tomando esa herencia se marchó a un país
lejano. Así que, como estamos hablando en términos modernos, diríamos, viajó a otro continente y aterrizó en Las Vegas, Nevada, de Estados Unidos de Norteamérica, la ciudad del pecado. Allí vive perdidamente hasta tocar fondo en su locura. Se entrega a la complacencia más vil hasta desperdiciar toda su herencia, viviendo perdidamente, gastando su dinero con prostitutas. Eso dice la Biblia. Fue humillado en su condición. Después de un tiempo que consumió toda su herencia, fue humillado hasta tocar fondo, al punto que tuvo ahora que limpiar las cloacas inmundas de Las Vegas, Nevada. Dice la historia de la Biblia, apacentar cerdos y limpiar porquerizas. Bueno, ese es el trabajo más indeseado que cualquier persona de bien quisiera hacer. Limpiar las inmundas cloacas de una ciudad como Las Vegas, Nevada. Estando en esa condición de humillación tan difícil, entonces recobra la cordura, porque había perdido la cordura. Estando en esa situación, piensa y dice, qué torpe he sido, qué desagradecido, qué insensato. ¿Cuántos hay en la casa de mi padre que son jornaleros y son tratados como hijos, tienen abundancia de pan, tienen bienestar, y yo aquí limpiando cloacas? No es posible. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es así que ahora, con el orgullo humillado, sin dinero, sin amigos, sin cómo regresar siquiera de un país lejano, habiendo consumido todo con meretrices, entonces se embarca en un buque mercante, sujeto a la servidumbre más vil y degradante, para poder de alguna manera regresar a su país. Cuando está cerca de su casa, su padre le reconoce. ¿Reconocería usted a su hijo de lejos? Su padre le reconoce. Su padre siempre le estuvo esperando. Cada día salía a ver en lontananza si su hijo ya regresaba. Cuando le ve de lejos, le reconoce y sin mediar nada, sale corriendo a su encuentro. Su hijo viene hecho una desgracia, viene sucio, mal vestido, lleno de harapos, maloliente. Su padre se encuentra con él, le besa, le abraza, lloran. Y el hijo se propone ahora hacer su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. El hijo hizo dos oraciones. Una primaria, Padre, dame, habla de tener. Luego dijo al final de su historia, Padre, hazme, habla de ser. Entendió el propósito de la vida. El ser humano pasa toda la vida procurando tener, olvidando ser, que es la esencia de la vida, que es la razón fundamental por la cual hemos sido creados. El padre le para en su discurso y dice la historia, saca de sus propios hombros su amplio y rico manto de jeque y cubre la forma exangüe de su hijo. 160 de palabras de vida estoy narrando. Luego lo toma, cubierto con su manto, lo lleva a su casa. La razón por la que lo cubre es porque no quiere que al llegar a su casa, sus siervos, su demás familia, haga escarnio de su hijo. Luego ordena en casa, saquen el vestido principal y vístanle. Pongan en él el anillo real de la familia, calcen sus pies y traigan el becerro gordo, mátenlo y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ahora ha vivido. Habíase perdido y ha sido encontrado. ¿Cuántas veces es vestido el hijo? ¿Cuántos mantos recibe? 2. Al principio recibe el manto lupino de su padre y luego es vestido de la vestimenta real de la familia. El hijo recibe el perdón de todos sus pecados
El Hijo es restaurado por el amor del Padre. Al Hijo le devolvieron todos los privilegios como Hijo real. El Padre lo hizo de nuevo participante de todas las riquezas y su amor lo restituyó a todos los derechos. Por el manto del perdón recuperó el favor de su Padre, y por el manto de la santidad recuperó la comunión con su Padre. Por el manto del perdón es cambiada nuestra condición, nuestra posición delante de Dios, de rebeldes a ser reconocidos como hijos. Cuando usted viene a Jesucristo, lo acepta como Salvador, confiesa sus pecados, deja de ser un rebelde y pasa a ser reconocido como un hijo. Y luego por el manto de la santidad es cambiado ahora nuestro estado, nuestra condición delante de Dios, de pecadores a santos. La gracia de Dios nos toma, nos transforma y cambia nuestra condición. Dios tiene una obra doble para cada ser humano. ¿Qué hacer en cada corazón? 1, perdonarlo. 2, transformarlo, restaurarlo, volverlo como a un principio. Si usted ha pecado, no se angustie más. Venga a Jesucristo y confiese sus pecados. La Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo puede perdonar todos nuestros pecados. Hablando del Hijo, dice, en la parábola no se vitupera el Hijo pródigo, ni se le echa en cara su mal proceder. El Hijo siente que su pasado es perdonado y olvidado, borrado para siempre. Pregunto, ¿ha sentido eso usted en su vida? ¿O todavía le está atormentando el peso de su pasado? Todo ser humano, sin excepción, tiene un pasado oscuro, un pasado indeseable, que testifica en su contra. Pero Jesús está dispuesto a perdonar su pecado, y dice la Biblia en Miqueas 7:18, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Si usted viene a Jesucristo, Jesús no le va a recriminar, Jesús no le va a juzgar, porque Jesús nos entiende, Jesús nos comprende, porque Él se halló en nuestra propia naturaleza y luchó contra el pecado y fue vencedor. Pero ahora luego Jesús no solo quiere perdonarnos, sino quiere transformarnos. Lo maravilloso de la obra de Dios es esto, que es una obra completa, que es una obra total, que puede restaurarnos, transformarnos, hacernos como Él. Para ilustrarlo de alguna otra manera, voy a decir esto. Supongamos que yo, Elías Rivera, tengo una deuda impagable, $100 millones. Por tener esta deuda impagable de $100 millones, estoy como Bernard Madoff, un estafador, condenado a 170 años de cárcel. Fue lo que le dieron. Estoy condenado a una muerte en la cárcel porque tengo una deuda impagable. Entonces, de pronto me llama un amigo mío que es archimillonario, que se llama Jesucristo, y me dice: Elías, yo te he amado siempre, ya no estés más preocupado, voy a pagar tu deuda. ¿No lo merezco? ¿No puedo salir corriendo a recibir $100 millones en 2 maletas? Entonces le digo a mi amigo: bueno, amigo, aquí está mi número de cuenta, por favor acredítemelos a mi favor. Mi amigo me los acredita, el banco hace el débito y entonces ahora yo quedo libre de la deuda. Y mi amigo paga mi deuda. Luego mi amigo, cuando ya soy libre, ya no tengo deuda, ya ha sido perdonada mi deuda porque él la pagó y fue saldada. Luego mi amigo entonces, archimillonario, que se llama Jesús, me llama y me dice luego: mira, Elías, te amo tanto, te aprecio tanto, que no solo he querido pagar tu deuda, sino que ahora voy a poner toda mi fortuna, toda mi riqueza en su haber. Y me pasa el testamento. Y me hace archimillonario. Eso es lo que hace Jesucristo. Cuando Él nos perdona, paga nuestra deuda, que es infinita. Porque la deuda, dice la Biblia, la paga del pecado es
La muerte. La deuda del ser humano era morir para siempre, pero Jesucristo viene y paga la deuda. Luego Jesús, de pagar mi deuda, entonces dice, bueno, aquí está mi sangre, que paga tu deuda, porque dio su vida. Luego nos dice, bueno, Elías, aquí está mi gracia para enriquecer tu vida, para transformar tu vida. Y empieza a hacer una obra, en mi experiencia, a tal punto que se llega, que mi vida llega a ser como la suya, que la riqueza de su carácter, que su santidad se hace una realidad viviente en mi experiencia. ¿Qué les parece? Dice Isaías 61:10, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en Dios. Dos cosas. Porque Él me vistió con ropa de salvación, una, y me cubrió con el manto de su justicia, dos. Como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. El plan de la redención es maravilloso porque contempla una completa restauración del ser humano, de la persona. Jesús no solo perdona nuestros pecados, sino que transforma nuestra vida y restaura su imagen en nosotros. Jesús no solo saca a flote el barco que está ya hundido en lo más profundo, sino que lo mantiene a flote y lo lleva seguro hasta el puerto anhelado. Abandónese en los brazos de Jesucristo, porque la obra de la salvación, desde la A hasta la Z, es una obra de Dios. No depende de lo que usted y yo podamos hacer, sino de lo que Jesús puede hacer en nosotros y por nosotros. Cuando Jesús nos perdona, está haciendo su obra por nosotros, porque es externa. Está yendo al banco a pagar la deuda, allá al Padre. Luego, cuando Jesús nos transforma, está haciendo su obra en nosotros, porque está sacando esa naturaleza pecaminosa y implantando la suya en nosotros. Jesús es el alfa y omega de nuestra salvación. Como alfa nos buscó, como omega nos rescató, como alfa nos da derecho al cielo, como omega nos hace idóneos para el cielo, como alfa nos perdona, como omega nos transforma, como alfa nos levanta, como omega nos mantiene firmes para no caer. Así que ponga su vida en las manos de Jesucristo y Él hará su obra completa en usted. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es nuestra parte? Dos cosas. Cultivar la fe. ¿Puede usted creer que Jesús ha perdonado sus pecados? Amén. ¿Ha creído usted que Jesús ha perdonado sus pecados? Amén. Eso se requiere fe. Que con solo hacer una oración, con todo el corazón constreñido, arrodillarse y decirle: Señor Jesucristo, soy un pecador, estoy condenado al infierno, no merezco nada, solo el infierno. Pero hoy vengo ante usted para confesarte que he robado, que he mentido, que he maldecido, que he mirado mujeres con lujuria. Toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Y usted luego decir: perdóname. Y levantarse de esa oración creyendo con la certeza que su pecado, que su deuda ha sido cancelada. Eso necesita fe. Eso requiere fe. ¿Qué necesitamos? Cultivar la fe. La fe no es algo que necesitamos al inicio de nuestra experiencia, es algo que necesitamos en nuestra vida cotidiana, todos los días. 2, mantenga una conexión vital con Jesucristo cada día. Para que la segunda obra, la obra de la transformación, se dé en nosotros, necesitamos una relación vital con Jesucristo, una conexión vital. ¿Qué es algo vital? Es algo sin lo cual no pudiésemos vivir. Es como la conexión del feto con la madre. Es vital. ¿Qué pasaría si se rompiesen? Moriría. Necesitamos esa experiencia de tener una relación vital con Jesucristo cada día. Que para usted sea vital orar. Que para usted sea vital cada mañana estudiar la palabra de Dios. Que para usted sea vital hacer la voluntad de Jesucristo cada día. Que para usted sea vital poner su mente en el cielo todos los días.
Que para usted sea vital la vida de Jesucristo, estar contemplándolo, estar admirando su belleza, su santidad. Y mientras usted mantiene esa conexión con Jesucristo, el Espíritu de Dios tomará el carácter de Jesucristo y en la medida que usted lo desee, lo irá implantando en su experiencia. No olvidemos, necesitamos dos cosas: fe en Dios y una conexión vital con Jesucristo. Si usted pone su vida en las manos de Jesucristo, claro es en la Biblia que Jesucristo es el artífice maestro que puede restaurar su vida a plenitud. Es mi anhelo que Jesucristo sea siempre el centro de nuestra vida, que Jesucristo sea nuestro amigo, nuestro Salvador, el centro de todas nuestras esperanzas. Jesucristo ha hecho la diferencia en nuestras vidas al perdonarnos y está haciendo la diferencia en nuestras vidas al transformarnos. Que su gracia, su amor y su Espíritu sea en nuestra experiencia. Amén. Que pronto podamos unirnos con Jesucristo en su reino y darle las gracias por su obra redentora. ¿Quisiera usted encontrarse con Jesucristo algún día y darle las gracias? Amén. Por pagar la deuda y luego por poner toda su riqueza en nuestro haber? Amén. Estamos en deuda. ¿Qué haría uno si alguien paga la deuda en esta tierra? ¿Cómo viviría uno con esa persona? Eternamente agradecido. Vivamos eternamente agradecidos con Jesucristo y permitamos que Él haga su obra en nuestra vida. Amén. Amén.